Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy la Constitución está cambiando a hacer otra cosa. Hemos ya aprobado, el Congreso ha aprobado una reforma al Poder Judicial que no tiene presencia en el mundo. Eso no es bueno normalmente. Y estamos también aprobando un cambio a qué puede hacer el Poder Judicial respecto a una reforma a la propia Constitución. Y hay muchos otros temas. Para hablar de esto hemos invitado a un constitucionalista, a Rogelio Ramírez Garduño. Bienvenido, Rogelio. Te agradezco, Carlos. Rogelio, qué gusto. Federico, buenas noches. Mira, han sido, yo creo que el mes, que ni lo hemos cumplido, donde reformas más profundas a la Constitución se han hecho con menos discusión. La reforma al Poder Judicial pasó en 3 días, cuando es un cambio de fondo. Y está aprobándose una reforma en materia le llaman supremacía constitucional, pero es lo contrario, es la supremacía de la mayoría para reformar la Constitución, que podrá hacer con la Constitución lo que quiera. ¿Por qué no empezamos con esta segunda? Explícanos de qué se trata. Bueno, agradecerles y al auditorio. Y luego hacer una precisión, porque si no la familia paterna me puede reclamar. Soy Rodríguez, pero es usual que sea Ramírez por nuestro que estaba haciendo. Ramírez de la O. Gracias, me confundí por el otro. No, pero es perfectamente confundible. Y luego entrarle a este tema que, si me lo permiten, la palabra supremacía constitucional se quedó del intento de reforma que era en un principio. En un principio lo que se mandó por parte de Adán Augusto López y por parte de Ricardo Monreal, que ellos fueron los autores de la demanda, y así está escrito en la iniciativa, es una reforma que pretendía reformar el artículo primero constitucional, y de ahí el nombre de supremacía constitucional, porque estaba cambiándonos realmente un escenario, ya no digamos jurídico, un escenario político de estructura del Estado mexicano, dado que decía que quedaba prohibido llevar a cabo el control de convencionalidad, palabra que el mundo le debe a don Sergio García Ramírez. ¿Qué es eso de control? ¿Qué es eso de control convencional? Porque yo no entiendo eso. Fíjate que eso es una palabra reciente, pero de antiguo cuño práctico. Esto es que los estados en un concierto internacional deben de suscribir ciertos tratados que son un estándar donde reconocen ciertos derechos humanos y cierto papel del Estado que es imposible eludir. Cualquier Estado, lo vimos de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, tiende al autoritarismo, tiende a los excesos. Entonces viene una generación de tratados internacionales y sistemas, el europeo y el interamericano, que son protectores de los derechos humanos. Los Estados los adoptamos. México los tiene en el artículo 133, dice que son la ley suprema, de ahí la palabra. Los tratados son ley suprema junto con la Constitución y las leyes del Congreso. De manera que en México no es optativo, se tienen que cumplir los tratados internacionales. Y ese control de la convencionalidad que Sergio García Ramírez verbalizó cuando fue juez de la Corte Interamericana, significa que tú tienes como juez la obligación de verificar que tus leyes, incluyendo la Constitución, tengan armonía con el Tratado Internacional. De manera es que si esto no es así, entonces puedes incluso aplicar en el caso práctico. No declaras la extinción de la norma constitucional o legal. Para el caso práctico, en un catálogo de preferencias prefieres el que mayor favorece a la persona. Y ese control de convencionalidad se estaba eliminando en el artículo primero. Expresamente decía que no se podía llevar a cabo el control de convencionalidad. ¿Pero por qué lo hacían? Lo hacían porque pretendían que si en algún momento esta reforma, ahora ya Constitución en términos del artículo 135 al Poder Judicial, fuera cuestionada, como parece que lo va a hacer por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, allá en Washington, y la Comisión valorara, en la audiencia que tendrá verificativo en noviembre, valorara que tiene que hacer o pedirle a México un informe con medidas cautelares probablemente, y la Convención asumiera enviarlo a la Corte Interamericana, y la Corte declarara que el Estado mexicano incurre en responsabilidad internacional, porque es suscriptor de esos compromisos, y que debe, como el caso de Chile, una leyenda histórica, la última tentación de Cristo, modificar su constitución, esto es, modificar lo que modificamos. La reforma que se pretendía hacer no podría hacerlo. O sea, ningún juez, no habría forma de operarlo en el sistema interno mexicano. No habría manera de revertir la Constitución por cumplimiento de sentencia internacional. Y es de ahí la palabra que vino. Luego venía una intentona en otro artículo, el 103,
que decía que los tribunales de la Federación, que es la base de la competencia de los tribunales de la Federación, no podrían en ningún momento interpretar más allá de lo que establecía la Constitución. Se los limitaba para que interpretaran y eran meros aplicadores, sobre todo en procesos de amparo, de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Y luego lo que sí quedó, aunque no quedó como en un principio, el que las controversias constitucionales en el artículo 105 y las acciones de inconstitucionalidad allí mismo, y el juicio de amparo en el artículo 107, que es el histórico, el que creamos, el amparo orgullosamente mexicano, que a través de estos vehículos, de estos medios de control de la constitucionalidad, procesos, no se pueda combatir la reforma o adición a la Constitución. Y esto es así para evitar que estos medios de control puedan revertir la reforma principal, la reforma raíz, que es la reforma al Poder Judicial. No, pero hacia adelante cualquier cosa. Hacia adelante cualquier cosa. O sea, en un tema coyuntural están deformando, están distorsionando el modelo de control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. A mí me parece muy importante lo que dijiste porque la gente no lo termina de comprender. De hecho, estamos viviendo una nueva etapa de la vida de la Corte en el momento que se incorpora en la reforma del 2011. Una nueva cultura hablan de derechos humanos. Pues en ese momento nuestra Constitución cobra un rango diferente y tenemos que asumir que somos parte del entramado internacional con todas las convenciones que hemos firmado, además por voluntad. Y estas convenciones pues se van enriqueciendo con distintas figuras jurídicas, pero la gente eso no lo entiende. La palabra soberanía suena muy bonito, dice nosotros somos soberanos y podemos modificar nuestra Constitución. Pues eso era en el siglo XVII, porque actualmente tú no puedes modificar la Constitución a tu gana. Porque soberanamente decidiste ponerte esos candados. Tú soberanamente fuiste y firmaste. Tú imagínate que una nación o cualquier país de la comunidad de la Unión Europea decidiera invocar la soberanía. Pues sería simple ya, bueno, en términos del siglo XVII, sería inaplicable. El Reino Unido la aplicó y se fue. Y se fue. Esa es la consecuencia. Y aún ahí siguen atados por la Convención de Derechos Humanos y muchas otras. Y han enriquecido, hay que decirlo. Las convenciones han enriquecido y modernizan al derecho Ahora, lo interno. que es muy interesante es que, Rogelio, estamos frente a un esfuerzo muy puntual. Arranca esto con un enojo por parte del entonces presidente López Obrador en contra de una serie de decisiones de la Corte que volvieron inconstitucional unas reformas en materia electoral y eléctrica, que para él era muy importante. Entonces vamos a cambiar eso. Vamos a tener una Corte distinta para que no me vuelva a suceder. Estas reformas que elegiremos ministros, magistrados, jueces, en algo que nunca se ha hecho en el mundo, y eso hay que subrayarlo, no se ha hecho en el mundo porque no se puede, más un tribunal de control disciplinario para asegurarte que ningún juez va a votar en tu contra. Pero como estaba en juego el que la Corte pudiera declarar inconstitucional esa reforma o el mecanismo este que tú explicabas, pues entonces vamos a prohibir eso. Ahora, esto que están prohibiendo podría ser declarado inconstitucional también, porque todavía está vigente la Constitución en la que se hizo este cambio con todos los recursos que había entonces, porque si no habría existido el fundamento de la separación de poderes en la Constitución que están reformando. En México, históricamente, como en cualquier sistema político, económico y jurídico, se van construyendo criterios. En el derecho se llaman los precedentes. Nosotros tenemos un esquema de precedentes dado en la jurisprudencia y dado en criterios de los tribunales, el mayor de la Corte, porque tenemos un modo paternalista. No funciona así en Estados Unidos o en Alemania. Allá cualquier corte va sentando un criterio. Nosotros mayormente en la Corte. Y actualmente nosotros, digamos, antes de que esto se formalice, oye, se estará discutiendo esta semana en la Cámara de Diputados y seguramente se va a aprobar y las legislaturas lo habrán de aprobar, etcétera. Nosotros no teníamos una prohibición para que el amparo o la controversia o la acción fueran mecanismos para revertir una reforma o adición. Voy a relajarme con ustedes. El artículo 135 dice que para que pueda llegar a ser reforma algo, se requiere las 2/3 partes de los integrantes del Congreso, el que lo vote en 50+1 de las legislaturas y que después regrese para hacer el cómputo por el Congreso o la Comisión Permanente. ¿Qué ha pasado históricamente en México? Amparo Camacho, ese es el parteaguas. 1996 y 98 tiene lugar este debate
la reforma que llevó al amparo Camacho, la reforma que impidió a Manuel Camacho Solís, más allá de los contenidos puros, tenía un problema de no cumplimiento del 135. Hay que aclarar, Manuel Camacho quería ser jefe de gobierno y habían hecho una reforma que le impedía que lo fuera. Que fuera porque había sido antirregente. Y entonces, siendo esto así, la Corte examinó ese histórico amparo. Y la Corte arribó a un criterio. Si bien se admite el juicio de amparo, el juicio de amparo no es un medio, porque los efectos de la sentencia del amparo, ahí está el precedente, ahí está, se ha estudiado en las universidades, no puede serlo porque los efectos son relativos. Esto es, estaría creando un estado de excepción para el amparista, una constitucioncita. Entonces la Corte llega y dice, aunque reconozco los graves vicios, no purgo los vicios, no paro los vicios. Vienen segundos momentos, casi inmediato, algunos años, la reforma indígena tan discutida para bien o para mal, y viene una controversia constitucional. Y la Corte reitera su precedente en el sentido de que la controversia no es un medio, pese a que había violaciones de forma a la reforma indígena. Siguen habiendo hasta el famoso amparo de la ley de la industria eléctrica o el amparo de la reforma eléctrica, donde lo suscribieron incluso el entonces abogado, hoy diputado, que ha sido senador, Ricardo Monreal. Suscribe el amparo junto con Ernestina Godoy y la Corte reitera en el amparo 2013 que no procede el juicio de amparo. ¿Qué significa esto? 2022 todavía una contradicción de criterios dice que no procede. La Corte ha creado un precedente, una escuela de precedente mexicana donde dice que ni el amparo, ni la controversia, ni la acción son medios de control. Entonces no se trata de que ahorita las prisas diga vamos, porque ya lo habría hecho. Lo que pasa es cómo supera sus propios precedentes. Pero lo hicieron con la reforma electoral por vicios de procedimiento, ¿no? Ley, en el caso de ley. En el caso de ley, si se viola el artículo 72, esa fue la innovación de criterios. Cuando son normas secundarias, la Corte, en acción de inconstitucionalidad, declaró inválidas esas disposiciones, porque la acción es un mecanismo para control de leyes. Pero siendo esto como lo explicas tan claramente, ¿para qué necesitaban esta reforma? Porque según me estás explicando, la Corte no podía haber desechado la reforma constitucional al Poder Judicial por lo que acabas de decir. No es una suerte de confesión que pues ahora sí te la cambio para que quede claro que no lo puedes cambiar, en cuyo caso pues podrían cambiar también esta. Mira, a mí me encanta el fútbol americano, se me hace que fue rudeza innecesaria. Porque en realidad lo que sucedió es que la Corte, recordarán, se hizo una consulta a trámite por parte de los jueces 2 y 15 magistradas y magistrados, donde la ministra Piña somete a sus pares una consulta para ver qué criterios se van a adoptar de seguimiento de los amparos o en cómo atacar, en su caso, la reformabilidad o la contrarreformabilidad de esa situación. Allí el ministro Ortiz Mena, yo recomiendo que se abrevie, por ahí se vea un tramo, señala que querer cambiar a través de estos mecanismos lo que ya se consumó sería un exceso. Hoy tenemos 3 votos visiblemente contrarios a una votación de mayoría. Y el voto de Ortiz Mena adelantado significaba que no había mayoría. Entonces había... ya estaban dadas las condiciones. Tengo que interrumpir porque el tiempo es el tiempo, pero regresamos en un momento más a discutir estos temas con un constitucionalista que ya lo vieron, de esto lo sabe muy bien. Un momento más de regreso acá. De regreso con Rogelio Rodríguez. Estábamos discutiendo que esta reforma realmente fue prisa, fue ganas de mostrar que mandaban, porque de acuerdo a lo que nos explicabas, ya se estaba prefigurando que había una mayoría para decidir que la Corte no es el espacio para poder controvertir una reforma constitucional, que es una decisión política, no jurídica, y acaba todo. Lo cual tiene una implicación que hay que hacernos cargo, porque el entonces ministro Saldívar había hecho pues, una declaración que se vio mucho en los últimos días. Él había dicho que sí, que la Corte tiene esa prerrogativa, porque ni modo que un día el Congreso Constituyente, o sea, la mayoría en 2/3 de las 2 cámaras, más la mitad más 1 de los congresos locales, declarara la esclavitud, los azotes o lo que fuera, pues la Suprema Corte tendría que garantizar esos derechos que están en el 1 constitucional. Entonces seguía habiendo una discusión, pero al final de cuentas, en una Corte se decide en función de los votos y parecía que no tenían los votos.
Así se había adelantado en la sesión pública en la que estoy comentando, donde el ministro, insisto, y el ministro Lainez se reserva con mucha prudencia sin adelantar su voto. O sea, 3 no, 1 acompañaba no por cuestión política, sino jurídica, y yo veía 2 votos de mesura. Cierto es que lo que dijo en su momento Arturo Saldívar lo hemos suscrito muchos. Lo dice un académico, lo dice un postulante, lo dice un analista, lo dice un estudioso, lo dice un académico en general. Es verdaderamente inentendible que podamos insertar en la Constitución cuestiones aberrantes tales como reinsertar los azotes, como reinsertar la pena de muerte o como reivindicar la esclavitud y que no haya un medio de remedio que nos haga revertir la medida. En otro término, el que no cumplamos con la Constitución, cuando menos en la forma, y que de manera grotesca, insisto en el caso Camacho, la Corte declare que efectivamente se vulneró, pero que no hay un remedio. No hay un remedio, a lo mejor no hay quórum, a lo mejor no hubo los votos y de todos modos te lo impongo. Yo he dicho por ahí, otra vez relajándome, que eso no puede ser reforma de adición, es un engendro. La mente humana pretendió construir lo que no se llegó a dar. Y no es posible que en un tribunal constitucional, que debiera ser la Corte, ahí muestra debilidad la Corte como tribunal constitucional, no se arrogue como la Corte norteamericana en un viejo caso, del caso Marbury versus Madison, el juez Marshall, se arrogue intrínsecamente la facultad del Judicial Review, sin que haya un medio. Que no se derivaba de la Constitución. Fue una decisión. Es una decisión porque nosotros creamos el amparo, y qué bueno que lo creamos, ya en su momento para purgar las deficiencias de un poder judicial que históricamente ha sido, digamos, no un poder per se. El poder judicial de los Estados Unidos es un poder porque se ha arrogado ese poder en tanto su función en la revisión constitucional. El poder judicial de la Federación en México y el poder judicial ha sido históricamente débil. Desde el nacimiento del amparo advertimos que tuvo que crear una jurisdicción especial para tutelar los derechos que violaba el poder público. Y es así que nace el juicio de amparo. Ahora, esto nos llevaría, si les parece, Federico y Rogelio, a hablar un poco de la reforma al Poder Judicial, que es una reforma muy profunda, que tiene como la gran y más visible pista desaparecer la carrera judicial, elegir en 2 momentos jueces, ministros y magistrados, pero que tiene también esta figura nueva del tribunal disciplinario. ¿Nos podrías dar tu visión de esta reforma? Bueno, en principio ya está dada, ya es formalmente parte de la Constitución, pero un servidor no coincide con esta parte de la Constitución. ¿En qué parte? En cuanto a la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados y jueces. Y también de estos integrantes que serán magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Y no coincide un servidor porque me parece que no es el discurso consistente con lo que queda plasmado. Se dice vamos a ir a darle legitimidad democrática. Pero esto no es así, porque en realidad si alguien se quiere postular y reúne los requisitos, tiene que hacerlo a través de plataformas de poder. Esto es, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial serán los que propongan. Entonces ahí hay un vicio democrático. Claro. Un vicio de no democracia. De no democracia, porque ese es un vicio entonces donde parece que jugamos al gatopardismo. Vamos a cambiar todo para que todo siga igual, si el discurso es democratizar. Pero que te interrumpa, porque aquí no es gatopardismo, porque en el sistema del que salimos con sus vicios y problemas era meritocrático, aquí ya no. Cualquiera se puede inscribir y ese proceso de selección de candidatos no tiene un criterio técnico. ¿Te parece que diseccionamos? Claro, me encantan los médicos. En la Corte sí. En la Corte sí quedamos igual, porque la Corte viene de un proceso político. En la Suprema Corte. Te decía que vamos diseccionando. En la Corte tenemos que el presidente o la presidenta propone, el Senado aprueba, y si no, el presidente nombra como lo vivimos. En el Tribunal Electoral algo semejante, solo que el que propone es la Corte y el Senado aprueba. En donde teníamos un tramo, como tú señalas, de la meritocracia después de 95 con la reforma, en magistradas y magistrados, en los jueces y jueces. Porque ahí, resultante de, no de la carrera judicial, de un examen de oposición cerrado, porque mucho tiempo la Constitución señalaba que podrían ser abiertos y cerrados, o sea, cualquiera podría venir de la calle. Cualquier abogada o abogado que cumplía los requisitos y se sometía a los exámenes podría venir de la calle y hacer el examen. La Corte los para en 2008. Y la Corte que metaconstitucionalmente solo los aplica a los llamados de la carrera judicial. Ahí había una anomalía. Buen punto. Pero luego en el 2008 viene un tema de 2019. 2 años consecutivos se anula el examen porque el examen
Se filtra. Se filtra. Y 3 años atrás. Entonces es un examen que dejó muchos sabores de boca entre gentes que tenía 25 años aplicando el examen secretarios extraordinarios en funciones. Dejémoslo así, digamos que la carrera judicial. Qué bueno que la toca. La carrera judicial no se tocó en la reforma. Y es grave porque la carrera judicial dice que alguien puede entrar al Poder Judicial, muy complicado entrar, ser oficial, después ser actuario, después ser secretario. ¿Cómo vas brincando? Ahí sí hay carrera. Ahí tienes que ir haciendo exámenes en cada proceso. Pero no los puedes hacer abiertamente, Carlos. Tiene que proponerte tu titular. Si el titular no te propone en 5 años, no vas a hacer examen. Entonces ahí hay un tema. Y llegas hasta arriba, lo vas llegando y no te nombra. Y llegas a secretario y no te haces automáticamente juez. Teníamos un defecto grave en la llamada carrera judicial. De ahí que un poco, digamos... No, se podía corregir. Se podía corregir. Claro. Mira, con 2 cosas muy sencillas. Si alguien pasa un examen de oposición, tenía que haber sido nombrado secretario o Bueno, actuario. Sujeto a las plazas, obviamente. Por supuesto, pero había las plazas. Por eso fue la debilidad del Poder Judicial en el nepotismo. Porque quien iba pasando se iba quedando relegado ahí como una especie de banca. En un limbo ahí. Sí, y quienes iban siendo eran ciertas familias. Eso Aquí es tuvimos, ¿te insoslayable. acuerdas, Federico, hace muchos años a Julio Ríos, que Sí. fue quien estudió con mucho rigor la familia judicial. Y también el ahora magistrado Borrego. Genaro Borrego. Genaro exactamente. Borrego. Entonces, esta parte ciertamente tenía sus virtudes. Una de las cuestiones para las y los alumnos que salen de las universidades es ¿cómo entro al Poder Judicial? Si me hago la pregunta primigenia. Pues debería entrar porque tengo un mejor promedio, porque hay convenios con la Corte, etcétera. Y no es así. Entrar al Poder Judicial de la Federación es algo muy complejo para un joven estudiante. Entonces, ese tema podría haberse corregido. Pero no era la carrera judicial la que te llevaba a ser jueza o juez, ni la meritocracia per se. Había un último momento donde había que haber revisado esto para quien pasaba el examen de selección, e incluso cambiarlos. Carlos, Federico, hay una cuestión que siempre se criticó internamente. Yo tuve el honor de trabajar para el Poder Judicial y se criticó que debía de ser más transparente en cuanto a ciertas pruebas de control y confianza. Luego, ¿cómo andamos de acá? Son centros donde hay que ser líderes, porque tienes el liderazgo de un tribunal, etcétera. Y si aunque sepas redactar muy bien una sentencia, no sabes ser un buen líder, puedes llevar a mal... Ahora, esto, la reforma aprobada, ¿lo mejora o lo empeora? En absoluto lo toca. No, pero hay otra ruta de entrada ahora. Lo que hace es disminuir drásticamente los requisitos para ir a una boleta. Una boleta... No, sí lo toca mucho. Bueno, disminuye los requisitos en cuanto al tiempo que deberías de tener de antigüedad en el título. Una de las cosas que no mejora es que no tiene que ser la antigüedad, porque si alguien termina la carrera de licenciado en Derecho, y si guarda su título y pasa el tiempo, eso no es ninguna razón para que, digamos, sabe ejercer el derecho. No, pero la idea es que, por eso se rieron cuando el ministro... Ortiz Mena, sí. él habló de las cartas, que es otro de los temas. explicó muy Carta de los rápidamente vecinos. el proceso. Y, por supuesto, añejar un título no es suficiente. Pero en algún lugar del mundo, te pregunto, ¿podría llegar a ser ministro alguien que aprobó con 8 o 9 su carrera 6 meses antes y eso lo vuelve ministro? No. Y esto la ley lo permite. Somos los primeros en el mundo, por encima de Bolivia. Nosotros vamos por encima de Bolivia en muchas cosas, para mal, claramente hay que decirlo, porque en Bolivia solo ciertos jueces van a elección. Nosotros vamos todos, incluyendo, por cierto, los de los tribunales superiores de justicia. Son 54 ahí, ¿no? En nuestro caso Son todos. todos. Todos y no, porque, por ejemplo, no entran los del Ejecutivo, el Tribunal de Justicia Administrativa no va, el Agrario tampoco, y las juntas del trabajo, los tribunales de trabajo tampoco van. Habría que preguntar por qué no. Pero, en Porque fin, esas las controlan ellos. no, y tú lo has dicho. Y en esa circunstancia nosotros vamos a decir que no importa si has sido un buen jurista, más allá de ser buen jurista, yo diría que has sido un hombre reconocido, una mujer reconocida por tu ejercicio en la justicia, por cómo te has conducido públicamente, si eres una abogado que postula, una académica reconocido, que no tienes escándalos, que tienes una autoridad en sí misma, etc. Esto no está. Nosotros tenemos requisitos laxos para inscribirse y que pasarán por ese tamiz político al que yo me refiero. Las cartas me parece que las van a cumplir casi todas las que se inscriban. Habrá mucha gente que se inscriba. Van a tener un universo enorme de personas que se inscriban. ¿Cuántos calculan? Mira, si vamos a elegir en los 2 turnos casi 7,000 personas,
y tienen que estar multiplicadas por 3 y por 8. Yo te diría que se estarán inscribiendo en toda la suma aproximadamente 200,000 personas. Imagínate filtrar 200,000 personas con un criterio... Incluyendo todas las ramas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego está el tema de la especialización, porque el derecho es más especializado de lo que a veces consideramos. Tú no puedes ser un magistrado en materia de competencia si sacaste 9 en la materia de competencia, es mucho más técnico. Te lo pongo más dramático. Esta materia no se imparte. Ni siquiera se imparte. No se imparte. Es una materia optativa en algunas universidades. Entonces, ¿qué van a hacer por analogía a decir que derecho administrativo? Sí. Materia de competencia económica, solo algunas universidades la imparten. Telecomunicaciones, hasta hace un par de años se empezó a impartir. Entonces, alguien que terminó hace 10 años y que no la cursó, ¿cómo va a acreditar el 8? Ahora, déjenme regresar a un punto que lo mencionamos muy de pasada. Tú, Rogelio, aclaró perfectamente qué es lo que no procede, pero también dijo, bueno, sí procede lo procedimental. Tú mismo, de alguna manera, te mofabas de los tiempos. O sea, la gente no necesariamente sabe que hay un proceso. Tenemos un minuto. Para poder, de alguna manera, procesar una ley. Y esto se violentó por todas partes y está filmado, y eso sí podría caminar. Tenemos un minuto, Rogelio. Déjame aprovecharlo. Sí se puede revertir. Porque dice que la acción, la controversia y el amparo no proceden con la reforma o adición. Ya la reformada, la que saldrá en semana. Sin embargo, si no ha cumplido, porque no ha satisfecho a la mayoría parlamentaria, y no ha cumplido en los congresos, y no ha hecho el cómputo, puede combatirse. Y eso es un tema de autoridad de un tribunal constitucional que México tiene que asumir, el que venga y el que está. Y ahorita está el que está. Y ojalá lo hiciera. Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos. Carlos, Mil ha sido gracias, un gusto. Rogelio. Federico, ha sido un gusto, un placer. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Buenas noches.